Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos últimamente, Demet Özdemir. Sí, la talentosa actriz turca y sobre todo sobre su ex. Últimamente han circulado muchísimos rumores, especulaciones y hasta noticias falsas sobre qué fue lo que realmente pasó en esa relación. Y parece que finalmente Demet ha decidido romper el silencio. Así que si quieren saber todo, pero todo sobre lo que Demet Özdemir ha revelado sobre su ex, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Antes de que empecemos, si aún no se han suscrito a mi canal, aprovechen este momento para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismecito, noticias de farándula y mucho más. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono. Desde sus inicios en el mundo del baile hasta su consolidación como protagonista de exitosas series de televisión, Demet ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Pero su vida personal, como la de cualquier celebridad, también ha estado bajo el escrutinio público, especialmente su relación con su expareja. Durante mucho tiempo, Demet mantuvo un perfil bastante bajo sobre su vida amorosa, pero recientemente ha comenzado a abrirse un poco más, y en algunas entrevistas y declaraciones ha dejado entrever detalles bastante interesantes sobre su ex y lo que realmente sucedió en su relación. Y aquí estamos nosotros con las antenas puestas, listos para desmenuzar cada palabra. Para entender el contexto, recordemos un poco la historia. La relación de Demet con su ex fue una de las más comentadas en los medios turcos. Desde el inicio, la prensa rosa no les quitó el ojo de encima. Se les veía juntos en eventos de alfombra roja, compartían fotos aparentemente espontáneas pero perfectamente editadas en redes sociales y parecían ser la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos querían imitar. Las revistas del corazón competían por exclusivas, las marcas los querían como embajadores y los fans creaban perfiles de Instagram dedicados a documentar cada momento de su romance. Sin embargo, de repente la relación terminó. Y como suele suceder, las razones detrás de la ruptura quedaron en secreto, dando pie a todo tipo de rumores y especulaciones. Algunos decían que había sido por infidelidad, un clásico en el mundo del espectáculo, otros por incompatibilidad de agendas, algo comprensible considerando la exigente vida de una actriz de su calibre, e incluso se habló de problemas familiares, un tema delicado y a menudo impenetrable. Pero hasta ahora, Demet no había confirmado ni desmentido nada. El misterio era total. Pero eso ha cambiado. En una reciente entrevista para una revista de renombre en Turquía, una publicación conocida por su seriedad y su acceso a las figuras más relevantes del país, Demet Özdemir se sinceró y habló abiertamente sobre su expareja, aunque sin mencionar nombres directamente, claro está. Para los que esperábamos una bomba explosiva con nombres y apellidos, quizás esto no sea suficiente, pero en el mundo de las celebridades, las indirectas y las insinuaciones a menudo valen más que 1000 palabras. Lo que dijo fue revelador y nos da una idea mucho más clara de lo que realmente sucedió entre ellos. No vamos a decir que tenemos la verdad absoluta, pero sí que tenemos las pistas necesarias para armar un rompecabezas mucho más completo. Una de las cosas que más llamó la atención fue cuando Demet habló sobre las expectativas en la relación. Ella mencionó que al principio todo parecía perfecto y que ambos tenían sueños y metas similares. Es la típica historia de amor, dos personas que se conocen, se enamoran y creen que están destinadas a pasar el resto de sus vidas juntos. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho. Con el tiempo se dio cuenta de que sus caminos comenzaban a divergir. Creo que ambos teníamos ideas diferentes sobre lo que queríamos del futuro, dijo Demet. Y eso al final se convirtió en un problema. Esta declaración es bastante significativa porque nos indica que la ruptura no fue necesariamente por un conflicto específico, como una pelea monumental o un acto de traición imperdonable, sino más bien por una falta de compatibilidad a largo plazo. Es decir, quizás al principio se complementaban bien, compartían aficiones y tenían una visión similar del mundo, pero a medida que avanzaba la relación, se dieron cuenta de que no estaban en la misma sintonía. Imaginen dos trenes que parten de la misma estación, pero que con el tiempo toman rutas diferentes. En algún punto el destino los separa. Otra cosa importante que Demet reveló fue sobre la presión mediática.
Como saben, ser una figura pública implica estar constantemente bajo la lupa, y esto puede afectar significativamente las relaciones personales. Demet admitió que la constante atención de los medios y los fans fue un factor que contribuyó a la tensión en su relación. Es difícil mantener una relación normal cuando todo el mundo está opinando sobre ti, comentó. A veces sientes que estás viviendo tu vida para los demás, en lugar de para ti mismo. Esta declaración es muy honesta y nos muestra una faceta vulnerable de Demet. Nos hace reflexionar sobre lo difícil que debe ser mantener una relación sana y estable cuando se está constantemente expuesto al público. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans que te idolatran y que esperan que seas la persona que proyectas en la pantalla, y de lidiar con los constantes rumores que inventan historias sobre ti puede ser abrumadora. Es como vivir en una jaula de cristal, donde cada movimiento es observado y juzgado. Pero lo más impactante de todo lo que dijo Demet fue cuando habló sobre la falta de apoyo emocional. Ella insinuó que en los momentos más difíciles de su vida, no sintió el respaldo que necesitaba de su pareja. Cuando estás pasando por un momento difícil, necesitas sentir que tienes a alguien a tu lado, alguien que te entienda y te apoye incondicionalmente, dijo Demet. Y a veces simplemente no sentí eso. Esta declaración es particularmente reveladora porque sugiere que hubo una falta de conexión emocional profunda en la relación. Quizás había cariño, quizás había atracción, quizás había momentos de felicidad y complicidad, pero faltaba ese componente esencial de apoyo y comprensión mutua que es fundamental para una relación exitosa. Es como construir una casa sin cimientos sólidos, tarde o temprano, se derrumbará. Además de estas declaraciones directas, Demet también ha hecho algunas insinuaciones en sus redes sociales que han dado mucho de qué hablar. Porque, seamos honestos, las redes sociales son la nueva forma de comunicarse y de tirar indirectas en el siglo XXI. Por ejemplo, en una ocasión publicó una frase que decía: a veces, alejarse es la mejor forma de amarse a uno mismo. Muchos interpretaron esta frase como una indirecta a su expareja y como una confirmación de que la ruptura había sido necesaria para su propio bienestar. Una especie de declaración de independencia emocional. En otra ocasión, Demet compartió una foto en la que aparecía sonriendo y radiante, acompañada de la leyenda: aprendiendo a quererme a mí misma cada día más. Esta publicación fue vista como una señal de que Demet había superado la ruptura y que estaba enfocada en su propio crecimiento personal. Un mensaje claro: estoy bien, estoy feliz y no te necesito. Pero no todo lo que ha dicho Demet ha sido negativo. También ha reconocido que aprendió mucho de su relación con su ex y que no se arrepiente de haberla vivido. Todas las relaciones, buenas o malas, nos enseñan algo, dijo Demet. Y yo estoy agradecida por todo lo que aprendí de esa relación. Esta actitud positiva y madura es admirable y demuestra la fortaleza de Demet como persona. A pesar de haber pasado por momentos difíciles, ella ha sabido sacar lo mejor de la experiencia y seguir adelante con su vida. Es como transformar el dolor en sabiduría, una habilidad que no todos poseen. Ahora bien, es importante recordar que todo lo que hemos hablado hasta ahora se basa en las declaraciones y insinuaciones de Demet. No hemos escuchado la versión de su expareja, y es posible que él tenga una perspectiva diferente de lo que sucedió. Como dice el refrán, cada uno cuenta la feria según le va. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Demet ha sido muy valiente al hablar abiertamente sobre su experiencia y al compartir sus sentimientos con el público. No es fácil exponerse de esta manera, especialmente cuando se trata de un tema tan personal y delicado. Y es que al final, las relaciones son complicadas y cada persona las vive de manera diferente. No hay fórmulas mágicas ni manuales de instrucciones. Lo importante es aprender de ellas, crecer como individuos y seguir adelante con nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que parece estar haciendo Demet Özdemir. Demet ha demostrado que es una mujer fuerte, talentosa y resiliente. Ha sabido superar los obstáculos que se le han presentado en su vida personal y profesional, y sigue brillando con luz propia. Y eso es algo que todos podemos admirar. Su capacidad para reinventarse y para mantenerse fiel a sí misma a pesar de las adversidades es un ejemplo a seguir. En resumen, Demet Özdemir ha revelado que su relación con su ex terminó principalmente por diferencias en sus expectativas de futuro, la presión mediática y una falta de apoyo emocional. A pesar de los momentos difíciles, ella ha aprendido mucho de la experiencia y está enfocada en su propio crecimiento personal. Ha sido valiente al compartir sus sentimientos.
con el público y ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Una verdadera guerrera. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta información sobre las revelaciones de Demet Özdemir. Creo que es importante escuchar estas historias para comprender mejor la vida de las celebridades y para darnos cuenta de que al final, son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. No son seres perfectos e inalcanzables, sino personas de carne y hueso que también sufren, aman y se equivocan. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo lo que ha dicho Demet? ¿Creen que ha sido sincera? ¿Han pasado por experiencias similares en sus propias relaciones? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber si se identifican con lo que ha dicho Demet, si han vivido situaciones parecidas y si tienen algún consejo o reflexión que compartir. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de noticias de farándula, chismecito y mucho más. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un chismecito constante.